suppose now shush. She makes the sound she makes to calm me down. Oh. Hola, buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros durante este tiempo. La verdad es que siempre es un placer para mí. Mi nombre, primero. Mi nombre es José Luis García Varas, soy responsable del programa de océanos en WWF y como os decía, es un placer para mí estar aquí con vosotros porque para hablar de los océanos, ¿no? Soy un apasionado de los océanos y para mí siempre es un placer hablar de océanos en cualquier foro, pero muy especialmente pues ante un público tan diverso como sois vosotros. Os agradezco que os hayáis acercado y nos dediquéis esta hora de vuestro tiempo para hablar de este tema. Y también me gustaría agradecer al espacio Fundación Telefónica y a National Geographic España pues el que hayan organizado este evento, ¿no? Siempre es una muy buena noticia y especialmente en un marco incomparable como es la exposición que tenemos detrás, una ventana al mundo, 130 años de National Geographic. También WWF está de cumpleaños este año porque hacemos ya 50 años que existimos como organización a partir de un grupo de pioneros que empezaron a hablar de la defensa y de la conservación de la naturaleza en España hace ya 50 años, entre los que se encontraba Félix Rodríguez de la Fuente, que como gran comunicador pues hizo que generaciones y generaciones de niños, entre los que me encuentro, viesen la naturaleza de una forma diferente, ¿no? Y hoy tengo el placer de estar junto a otro gran comunicador, a otra persona de la que tengo el honor de conocer hace muchos años, que ha sido muy importante también para nuestra organización desde el principio que creamos el programa de océanos hace ya 20 años. Manu, bienvenido. Manu Sanfélix. Manu es una voz súper respetada allá donde vive su familia, en Formentera, en Baleares, porque él apenas la mitad del año vive allí, pero es una voz que ha estado durante muchos años siendo la voz de conservación en Baleares, defendiendo y luchando contra los impactos que tienen las islas, ¿no? Y que no solo a través de esta labor como biólogo y con el conocimiento que tiene día a día de lo que sucede en los océanos, sino también a través de sus fotografías, a través de sus vídeos que nos traen un poquito de naturaleza a nuestras vidas, ha sido fundamental, ¿no? Y especialmente ahora como explorador de National Geographic, en el que ha tenido un papel muy importante. Yo creo que para empezar la jornada, la sesión, podíamos ver un pequeño documento de National Geographic y de la labor que hace esta organización. Somos muy pequeños, muy sencillos, muy frágiles, casi insignificantes. Somos un mar de dudas, un mar de lágrimas. Es verdad que siempre salimos a flote avanzando contra viento y marea, pero también es cierto que somos insalvables
insaciables y nos gusta estar en la cresta de la ola. Solo reaccionamos cuando tenemos el agua al cuello, cuando nos sentimos como peces fuera del agua y la gota colma el vaso. Nos cuesta mirar mar adentro y escribimos ríos de tinta para justificar que no hemos tocado fondo. Si nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, no podemos dejar que nuestros océanos sean agua pasada. No te olvides de cuidar los océanos. Exploramos el mundo para aprender a conservarlo. Si podemos avanzar, siempre daremos un paso más allá. Bueno, National Geographic, como venimos celebrando, y esta exposición lleva 130 años, ¿no? Todos conocemos National Geographic y ha sido esencial para traernos la vida salvaje y la naturaleza hasta nuestras casas a través de sus documentales. Pero sí es una organización, Manu, que ha tenido una evolución para mí muy interesante, de ser un icono de la divulgación científica, de la exploración de nuestro planeta. Realmente, especialmente en los últimos años, ha tenido pasos muy importantes para trabajar también en la conservación de este planeta que durante tantos años nos ha estado mostrando, ¿no? Sí, así es. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Gracias a National Geographic y a la Fundación Telefónica por hacerlo posible. Y efectivamente, o sea, National Geographic ha evolucionado como nuestra sociedad y ha pasado de descubrir, de enseñarnos cosas, y ahora la misión principal es conservar y recuperar. Bueno, ahora, dentro de esta labor de conservación, me gustaría que nos contases un poquito el proyecto de Pristine Seas. Si nos podéis poner la presentación, por favor. Gracias. Y la relevancia que ha tenido el proyecto y que todavía tiene. Sí, bueno, Pristine Seas es un proyecto que ideó, fue una genial idea de Enric Sala, National Geographic Explorer. Él es un biólogo marino, nació en Gerona y lleva 20 y pico años viviendo en Estados Unidos, y tuvo una idea increíble, que era salvaguardar los últimos lugares remotos del océano, protegerlos. Entonces empezamos en el 2009, fue un privilegio para mí que pensase en mi persona para este proyecto, y a día de hoy llevamos 27 expediciones y 21 reservas marinas creadas, por decir cifras que nunca pensábamos que íbamos a tener este éxito, este resultado. Pues tenemos casi 6 millones de kilómetros cuadrados protegidos, es más de 10 veces la superficie de España, y eso representa cerca del 70% del océano protegido que hay en el planeta. Sin Pristine Seas tendríamos casi un 70% menos de océano protegido. Y eso es increíble, porque además se está generando una tendencia para el futuro. Bien, como decía, nosotros lo que hacemos es viajar a lugares remotos, prístinos, intocados por el hombre, y eso es algo que cada vez es más difícil de encontrar. En este mapa, que lo vemos así muy rápidamente, representa la huella de la pesca en el planeta, y como veis hay pocos espacios que quedan en blanco, salvo la zona del océano Antártico. Y si vemos los impactos humanos, pues también es difícil encontrar lugares en blanco cerca de la costa, como veis, y es lógico, tenemos una presión terrible en el mar, sobre todo en las zonas costeras, porque es donde vive el hombre. Entonces, buscando estos lugares remotos, vamos a sitios muy lejanos, y me acuerdo una vez me llamó Enrique y me dijo, no, vamos no me acuerdo qué fecha era, es hace unos años, a la isla de Rapaiti. Yo no tenía ni idea dónde está Rapaiti, y lo puse en Google Earth,
y me quedé impresionado porque esto es un pantallazo de mi teléfono, ¿no? Y es una vista del planeta que me entusiasma, ¿no? Y dije, wow, aquí todo océano, todo mar. El continente más cercano es la Antártida, que lo podéis ver abajo, y estaba a unos 4.000 kilómetros de distancia. Bien, cuando vas a un sitio así, lo que esperas es encontrar, además es muy al sur de la Polinesia francesa, pues es llegar y ya vas soñando con unos maravillosos arrecifes de coral llenos de peces, de tiburones, de lo que estás deseando ver, ¿no? Los que somos apasionados de esto. Y bueno, nos encontramos algo que nos sorprendió muchísimo, es que esos arrecifes estaban pelados, peces no quedaban, ¿no? Y los tiburones, que era lo único prácticamente que sobrevivía, la mayoría tenían anzuelos, que es una indicación de la pesca de palangre. Pero bueno, evidentemente habéis estado con este proyecto recorriendo absolutamente todo el mundo, pero me gustaría que nos centrásemos o que pudiéramos centrar en algo mucho más cercano, como es el Mediterráneo, nuestro Mediterráneo, y que tú conoces también de primera mano con el número de horas que has estado buceándolo, ¿no? Quizás para introducir el tema estaría bien, como sabéis, vamos a ver en primicia un pequeño vídeo de una producción en la que has estado implicado con National Geographic, Salvemos Nuestro Mediterráneo, que lo vamos a ver en primicia y que creo que a partir de junio va a poder ser visto en el canal de National Geographic. Si podemos ver el vídeo, por favor. Los científicos advierten que el Mediterráneo es ya el mar más contaminado del planeta. Hasta 134 especies son ya víctimas de la ingestión de plástico en el mar Mediterráneo. Los científicos advierten, no podemos detener la llegada de especies invasoras. Cerca de 150.000 toneladas de crudo se vierten cada año al mar. El Mediterráneo es el mar más sobreexplotado de Europa. Los acuerdos de París sobre cambio climático no han conseguido detener el calentamiento global. Estamos perdiendo las praderas de Posidonia. Es la planta más importante frente a la contaminación. Debemos tomar medidas urgentes o los daños que estamos provocando al Mediterráneo serán irreversibles. Me llamo Manu Sanfélix, soy National Geographic Explorer y biólogo marino. Llevo más de 30 años luchando por proteger el mar y en especial al Mediterráneo. Y en este tiempo he comprobado su fragilidad ante muchas amenazas. Ahora voy en busca de una nueva generación de exploradores que está decidida a salvar el Mediterráneo español. Quiero visitar a los expertos, a los que tienen las soluciones para indicarnos el camino y que podamos ver el Mediterráneo como era hace unas décadas. Entre todos estamos trabajando por recuperarlo antes de que sea tarde, de que los daños que sufre sean irreversibles. Es una batalla contra el tiempo y para ganarla tendremos que convencer a todo un país de que vale la pena cambiar. Pero es ahora o nunca. Esto es algo que nos toca muy de cerca. De hecho, la situación que ha sido muchas veces denunciada por parte de las organizaciones, etcétera, ahora mismo, hace un año y medio, la Comisión Europea hizo un llamamiento a los países europeos para tomar acciones urgentes, dada la situación que tenemos en el Mediterráneo. Desde tu experiencia, desde tu día a día, cuéntanos cómo ves esta situación y qué cosas podemos hacer para cambiarlo. Bueno, aunque esta sea una conferencia, el título es Océanos en Peligro, pero voy a hablar del Mediterráneo y por un motivo, aparte de que sea un mar nuestro, el Mediterráneo es una ventana, ¿no? Es el mar con mayor presión y lo que aquí sucede, para bien y para mal, lo podemos exportar a otros océanos. Las amenazas de aquí y, muy importante, que es lo que nos interesa más, las soluciones. Esta foto que vemos ahora es la saqué en 1992, es una foca monje del Mediterráneo, ¿no? El mamífero marino ahora mismo en mayor riesgo de extinción. Y un problema que tenemos
que para mí es importante, es que hemos perdido lo que se llama técnicamente en inglés el baseline, la referencia. No sabemos cómo era el Mediterráneo, y esta especie emblemática ya no la tenemos en nuestras costas, y además ha desaparecido recientemente y ni nos acordamos de que estaba ahí. Y voy a poner un clip de vídeo que lo voy explicando ahora, que está grabado, lo grabó un dentista alemán en Tosa en 1940 y pico. Y esto, bueno, es un documento que encontró Enrique hace unos años y a mí me dejó impresionado. Vais a ver 3 niños, una edad eran aproximadamente 14, 12 y el pequeño creo que tenía sobre 6 años, que salen a pescar desde la playa a remo y vais a ver lo que capturan. Y además, bueno, he tenido la suerte, el pequeño sigue vivo y le he conocido, le he entrevistado y de hecho estará en ese documental que hemos visto el tráiler y bueno, y lo que nos enseña, vamos a intentar, mira, ahí los veis en la playa. Ese es el pequeño, que como veis es muy pequeño y sigue vivo, está cortado, pues una película de hora y pico, y veis lo que pescaban delante de la playa. Todo tiburones, musolas. ¿Os imagináis que esto sucediese hoy en día? Bueno, salía en todos los telediarios. Bueno, por supuesto a los padres les enviarían a prisión por dejar a los niños salir a pescar solos. Pero es un mensaje impactante. Eso es lo que había en las playas donde ahora estamos bañándonos y están llenas de turistas, ¿no? Y todo eso lo hemos perdido sin darnos cuenta. Bueno, estos son un poco, lo voy a ir todo rápido porque quiero que sea entretenido y no soltar tecnicismos. Bueno, las principales amenazas que tenemos ahora mismo, tanto en el Mediterráneo como en los océanos, pues son la pesca, la sobrepesca, pescar más de lo que podemos sacar, la pesca destructiva. Hay formas de pesca que hacemos que no son muy inteligentes, porque mientras sacamos, encima destruimos lo que queda allí. La sedimentación, eso sobre todo por vertidos desde tierra, por la desertización, el desarrollo en la costa, estamos construyendo todo y eso es algo que vemos muy bien en el Mediterráneo, de cómo es ahora o cómo era en los años 30 o 40. La llegada de especies invasoras, es como un rompecabezas y estamos, todas esas piezas que estaban bien colocadas, ahora mismo las estamos mezclando. La polución de plásticos, eso está ahora en la prensa cada día, lo hemos prácticamente descubierto hace pocos años y ahora está ahí permanentemente, y el cambio climático. Y en un recorrido rápido pues vamos a ver algunos de estos problemas, estos impactos, que es por ejemplo pesca destructiva, pues sería el problema que tenemos con el impacto de la pesca con palangre, ¿no? Que lleva un bycatch, una pesca no deseada que se tira, que impacta por ejemplo sobre las tortugas marinas. Hay estudios de 1992 que solo la flota española en el Mediterráneo, el bycatch era de 15 a 20.000 tortugas marinas. Y hablando de ese baseline y de esta persona, ese niño pequeño, esa referencia que no la conocemos, encima estamos a punto de perderla, y ya la generación que va a transmitir lo que había es la nuestra. Voy a ser yo, tengo 54 años, los de nuestra edad, y nuestra referencia ya está muy por debajo de eso que había. Y eso lo estoy viendo, yo estoy viendo ese cambio pues donde vivo. Esta foto es cuando llegué a Formentera, donde hice mi primera inmersión en el Parque Natural de Ses Salines, entonces no era parque. Y ahí está una enorme pradera de Posidonia, una planta que está considerado el principal ecosistema del Mediterráneo en la costa por los beneficios asociados que lleva. Y es muy importante, y aquí voy a hacer 2 o 3 conexiones muy sencillas, porque estamos en Madrid a 300, 400 kilómetros del mar, y resulta difícil transmitir que seamos conscientes de la importancia que tiene el mar en nuestras vidas. Ahora mismo el oxígeno que tenemos en esta sala, entre el 50 y el 70% procede de los mares y océanos. La Posidonia es un gran pulmón que suministra oxígeno al Mediterráneo.
Quiero que el principal suministrador realmente es una bacteria. Y esas praderas, que esto sería una pradera, cuando llegué estaban así, prístinas, intocadas. Ahora cada vez más veo praderas de esta forma. Veis que hay una diferencia, no hay que ser un experto para daros cuenta. La otra era una pradera que rebosaba salud, y esta rebosa mala salud, tiene muy mala pinta, por esos vertidos que mencionaba, esa presión que tenemos sobre la costa. Y este es uno de los problemas grandes en el Mediterráneo, pero no es solo en Formentera, no es solo en Baleares, es en todo el Mediterráneo y sucede casi por todo el planeta. Y sucede, siempre lo digo, porque está pasando debajo del agua y no lo vemos. Seguro casi ninguna persona ha pensado nunca, cuando vamos al cuarto de baño y nos duchamos o ponemos el lavavajillas o la lavadora, ¿qué pasa con ese agua? ¿Dónde va? Pues ese agua va ahí, va a depuradoras, pero tenemos un problema, y es que no hay suficientes depuradoras y son antiguas. Entonces, del 1 de enero al 31 de diciembre estamos intoxicando el Mediterráneo y mares y océanos, y por eso esas praderas están así. Esta es una foto que, lo digo con tristeza, la saqué en agosto delante en una zona de turismo top, ¿no? Entonces, y eso pasa porque no lo estamos viendo. Y otro impacto que tenemos que resume un poco el problema principal. Hace 50, 60 años éramos pocos y ahora somos muchos, ¿no? Entonces pasa lo mismo con los barcos. Donde antes había un barco, ahora hay 300, 400 barcos. Y bueno, es algo que, como decía antes en la introducción José Luis, pues he intentado transmitir, y siempre digo a la gente que le gusta bucear y que tiene cámaras, y digo, sois unos ojos de lo que pasa debajo del agua, y no es denunciar, hay que transmitirlo, enseñarlo, porque nadie seguro desea que pasen estas cosas. Y continuando con esa conexión que he hecho antes, como un ecosistema marino, ¿por qué es también tan importante la Posidonia? Si ahora estuviésemos en Formentera, os diría, mañana cuando vayáis a la playa, acercaros a la orilla, mirar de cerca, y lo que vais a ver es la arena. Vais a reconocer que es una arena viva, entre comillas. Vais a ver ahí los restos de esqueletos de los millones, pues son millones de organismos marinos que viven dentro de esa jungla, que no podemos ver el tamaño, pero es inmenso, es mucho mayor que la superficie vegetal que tenemos en tierra. Y esos esqueletos proporcionan, y está estudiado, cuantificado, demostrado, gran parte de la arena, de la más arena preciosa, maravillosa, que tenemos en las playas de Baleares. Y además es una planta increíble, siempre digo, es súper dotada, ¿no? Tiene la capacidad de crecer unas plantas sobre otras a lo largo de miles de años, y eso lo podemos ver en esta foto. Ese muro que estamos viendo detrás mío lo ha construido a lo largo de miles de años de crecimiento, y llega a crear estos diques, estos arrecifes, que no hay que ser tampoco un experto cuando estás con tus gafas y tubo y ves esos diques sumergidos y la playa, para darse cuenta que es una protección, una contribución importantísima a la existencia y a la estabilidad de esa playa. Y ya termino haciendo una reflexión que yo, esto lo escuché, nunca lo he dicho, de un gran amigo, Pierre-Yves Cousteau, el hijo del gran Jacques Cousteau, que él tiene la culpa de que yo me dedique a lo que me dedico. Entonces, nosotros, si miramos nuestro planeta, y continuando con lo que digo, la importancia del agua, lo vemos así, y lo vemos de color azul, y la está lleno de agua, que es curioso, porque todos los demás planetas que conocemos, que son miles, ninguno tiene agua, que sepamos hasta la fecha, ninguno. Y sin embargo a este le llamamos planeta Tierra. Nunca he conseguido entender por qué es así. Pues miramos esto y decimos, wow, tenemos muchísima agua. Y es cierto, si un alienígena viese este planeta desde fuera, diría, ¿qué de agua tienen esta gente? ¿Qué suerte tienen? Pero vais a ver que no tenemos tanta, y por eso tenemos que cuidarla tanto. Si nosotros quitamos ahora mismo todo el agua del planeta, lo que va a ocupar es la canica azul que tenéis detrás arriba, la grande.
Parece muy poca, no es una trampa, es un volumen, está matemáticamente calculado, y es porque ese azul es como la piel de una manzana, es una delgada, una finísima capa de agua que envuelve a la Tierra. La siguiente, más pequeña, es el agua dulce. Esa es todo el agua dulce que tenemos. Y la que casi no vemos, pequeñita abajo, que es prácticamente un punto y ya da miedo, es el agua dulce disponible, que tenemos acceso a ella. La gran parte, la mayoría del agua dulce está en el subsuelo, en el nivel freático. Bien, pues esa canica que tenemos ahí, la grande de todo, que es todo el agua que tenemos en el planeta, es lo que marca la diferencia, lo que hace que nuestro planeta sea, como hemos visto en la diapositiva anterior, y que hayamos podido disfrutar viendo ese clip de imágenes de National Geographic de delfines, de ballenas, de osos polares, en definitiva, lo que da la vida. Si no tuviésemos esa bolita de color azul, así sería el planeta Tierra. Sería así, Mordor. Así realmente es cuando debemos llamarlo planeta Tierra. Y bueno, ya termino para no quedarnos con porque da miedo, esto realmente impresiona, es diciendo que estamos a tiempo de cambiarlo. Y bueno, esta foto soy yo en 1992, han pasado los años y curiosamente me parezco más a la foca monje que a mí mismo, ¿no? Y siempre digo que algo pasó en ese momento, no sé, hubo una conexión y algo me... pero bromas aparte, yo creo y sueño y trabajo y vivo deseando que volvamos a ver las focas monje nadando en el Mediterráneo, y podemos hacerlo, y eso es el mensaje que es importantísimo transmitir, que estamos a tiempo y que ahora mismo tenemos el conocimiento y la tecnología para vivir como deseamos vivir. Nunca ha vivido el ser humano como vivimos ahora en términos de confort, de alimento, etcétera, de calidad de vida, pero sin que sea a costa de dejar esa huella que hemos estado dejando en el planeta, que es normal, no lo sabíamos, pero ahora ya lo sabemos, y también sabemos que tenemos el conocimiento para cambiar y revertir la situación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Manu. Muy estimulante, yo creo. Quizás apuntar algunas cuestiones, ¿no? Efectivamente, la presión que tiene el Mediterráneo, que ha sido el centro del hombre prácticamente a lo largo de la historia, donde las principales civilizaciones se han desarrollado, por lo menos en esa parte del mundo, y donde el hombre ha estado viviendo en armonía en el Mediterráneo durante mucho tiempo, ¿no? Ha sido cuando hemos tenido más capacidad de extraer, más capacidad de transformar la naturaleza, cuando nuestra huella ha sido más y más importante. No hace mucho en la organización sacábamos un informe en el que hemos visto el declive que tienen la mayor parte de las especies vertebrados que tenemos en el planeta, en el que las especies marinas no son una excepción, y como en el Mediterráneo, por ejemplo, tanto el interés económico, pero tanto digamos las presiones que tienen, pues hacen que de las 15 principales actividades económicas que tenemos en el Mediterráneo, todas ellas tengan una percepción o una estrategia de crecimiento que en algunos casos se multiplica por 4 o 5 a la que hay actualmente en 20 o 30 años. Solo un sector, que es el sector de pesca extractivo, las previsiones son que se reduzcan en cuanto a número, volumen de trabajo. Esto indica que realmente las amenazas y las presiones van aumentando, y si no metemos la naturaleza en el corazón de las decisiones a la hora de gestionar todas estas actividades humanas, pues tendremos dificultades, teniendo en cuenta además que la naturaleza, es decir, sin esta naturaleza, sin ese océano vivo, pues nuestro futuro está muy comprometido, ¿no? Antes hablabas cómo desde Madrid podemos estar tan conectados
con los océanos, y a veces nos parece como que los problemas de los océanos son algo muy lejano, pero claramente uno de los temas que has apuntado, los plásticos, son un elemento de conexión muy clara, es decir, aquello que vestimos, aquello que utilizamos, todos estos elementos muchas veces dejan restos de plásticos, microplásticos, que a través de nuestros ríos llegan hasta los océanos, ¿no? Pero incluso los propios ríos, es decir, el continuum que hay, si no es por los grandes ríos, si no es porque los ríos dejan agua a los océanos, muchas partes de la riqueza que tendríamos no ocurriría. Es decir, la gran regulación que hay en nuestros ríos está afectando a lo que está pasando en nuestros océanos. Un caso muy claro es el Ebro y lo que ocurre con el delta del Ebro, que está en regresión, pero es que los sectores pesqueros, que son altamente dependientes de una buena salud de los océanos, los más importantes en nuestro país, están en torno a los grandes ríos que tenemos, al río Guadalquivir, al río Ebro. Es decir, los ríos son fuente de vida de lo que ocurre en los océanos, ¿no? Y la gestión de estos ríos y el agua que consumimos, que en muchos casos viene de estas redes hídricas, también tiene un impacto sobre lo que pasa en los océanos, más allá de la contaminación, que también es importante, o un tema del que no hemos hablado, como es cambio climático, ¿no? Y cómo eso está afectando a todas las realidades que conocemos de los océanos. Cierto. Yo no sé si hay preguntas, ¿no? No sé, sería... ¿Sí? Hemos hablado un montón, podemos seguir hablando, pero igual alguien se anima. Hola, antes de nada quería daros las gracias a los dos, a Manu y a José Luis, por esta magnífica charla. Aprovecho también para dar la enhorabuena a las dos instituciones que representáis, tanto a National Geographic como a WWF, por el trabajo impecable que venís realizando en los últimos años. Pero yendo al grano, a mi pregunta, hace unos años nadie había escuchado hablar de estos temas. Lo que estáis hablando hoy ya cada vez nos suena a todos más, pero tengo la sensación de que muchos creemos que todavía hay mucho tiempo para arreglar estos problemas. Y mi pregunta concreta es, ¿estamos cerca de un punto de no retorno en el que sea muy difícil revertir esta situación? Gracias. Bueno, yo creo que sí, y no es ser alarmista, es ser realista, y el clip ese que hemos visto en blanco y negro creo que es una alarma clarísima de lo que había y de lo que tenemos ahora. Podemos seguir probando, pues claro, no, esto no es como un yogur que tiene una fecha concreta de caducidad, pero es una cuestión de sentido común, ¿no? De que ya sabemos, que ya lo he dicho, sabemos que hay cosas que hacemos que hacen daño y ahora tenemos que cambiarlas. Y lo que pasa que somos perezosos y lo más difícil es conseguir ese cambio de comportamiento. De primeras nos rebelamos, protestamos, ¿no? Me gusta y a menudo voy al ejemplo de la prohibición de fumar, ¿no? Todos nos acordaremos cuando se salía, bueno, el lío que se montó en España. A veces para los cambios hay que poner una ley, se prohíbe, luego ya nos educa, y ahora es que si quitasen la ley ya estamos educados. Las personas que fuman y tienen todo el derecho a fumar ya no lo harían como lo hacían antes, porque era absurdo, ¿no? Entonces en esto pues es similar, ¿no? La basura, pues ¿qué podemos hacer? Me pregunta a menudo. Yo siempre digo, lo primero, recicla bien tu basura. Si las cifras que tengo son actuales y correctas, se recicla aproximadamente el 9% del plástico que producimos, consumimos. El 9%. Estamos tirando el 91%, que acaba aquí. Lo tenemos en todos lados, no lo vemos. Otro día me han pedido para un proyecto de comunicación y han buscado varias personas y me han pedido muestras, y las he dado de orina, pues para hacer una comunicación de ciertas personas conocidas, unos más que otros, porque saben que va a salir plásticos ahí. Sí, desde luego la urgencia sí parece, y desde las organizaciones siempre clamamos en estas urgencias, y muchas veces las decisiones no van al ritmo que deberían, ¿no? Hablamos, y en este informe que os comentaba antes,
que estamos seguramente ante la sexta gran extinción de especies. El número de especies que en muchos casos desaparecen de forma silenciosa es muy grande. Tú lo señalabas, lo que ocurre con los tiburones, como cada año un mayor número de especies de tiburones entran dentro de las listas en peligro crítico. Es claro que es importante tomar decisiones, pero también, como decía Manu al final, es claro que cuando las decisiones que se toman son las correctas, el mar responde y los océanos responden. Algún caso tenemos de recuperación de pesquerías, como sabemos, por ejemplo, en el Atlántico Norte, las pesquerías han sido durante décadas sobreexplotadas. En los últimos años, en los que ha habido regulación, en los que ha habido una mayor aproximación a una gestión pensando más hacia el futuro, hemos visto como muchas de estas poblaciones se recuperan. Aún hay que hacer mucho, no es que sea suficiente, pero sí vemos como cuando se toman las decisiones adecuadas y como cuando no son las cuestiones económicas las que imperan, sino son las cuestiones de la naturaleza, y la naturaleza está en el centro de esas decisiones, podemos avanzar mucho. Y como decía Manu, tenemos mucha capacidad, tenemos mucho más que conocer sobre el funcionamiento del océano, sobre muchas especies que estamos explotando y que explotamos sin realmente conocer en profundidad, pero a la vez tenemos las herramientas para poder cambiarlo, ¿no? Y una parte, yo creo que ha habido como cambios revolucionarios a lo largo de la historia, como antes hablaba Félix Rodríguez de la Fuente, fue un pequeño cambio revolucionario, Jacques Cousteau fue otro cambio revolucionario en cuanto a la conservación de los océanos. Pequeños cambios de sensibilización hacen grandes progresos. Si no preguntáis más, vamos a estar todo el rato hablando, o lo amenazamos. ¿Alguien más? Sí, un momentito. Gracias por la exposición. Me gustaría, bajo al experto Manu, bueno, a ti también, como yo soy lector bastante de periódicos y soy también comprometido, al menos ideológicamente, con todo esto, ¿qué hay del cambio climático? ¿Esto qué es? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Cuánto hay de razón? ¿Hay presidentes del mundo civilizado que no se adhieren a las reuniones de Kioto o de París? Yo quisiera saber tu opinión, o vuestra opinión, vamos, por favor. Gracias por la pregunta. Es una pregunta complicada y voy a hacer una respuesta corta, porque es un tema que puede haber una conferencia. El cambio climático es una realidad como un templo. O sea, está demostrado, no, demostradísimo, que hay un porcentaje mínimo de personas, hablo públicas, que no lo quieren creer o suscribir. ¿Por qué será? No lo sé. ¿Qué tipo de intereses puede haber detrás? Me da igual, pero está demostradísimo. Yo ahora vengo, hace 15 días estaba en la Antártida, y cuando te vas a los polos es además en los sitios, porque palparlo es difícil. Claro, tenemos sensación de que los veranos son más calurosos, que los inviernos son más templados. Esa es una sensación, yo la tengo, me acuerdo, pero tener una percepción clara es difícil. Pero es que, aparte de que digo que está demostradísimo, hay sitios, te vas a los polos, y yo he estado buceando, he estado con un científico, un biólogo argentino, que está haciendo el seguimiento de un glaciar desde el año 2009, y él me decía, estábamos preparándonos para hacer la inversión, todo eso se ha grabado, está en el documental, y estábamos en una isla y el glaciar quedaba a casi 300 metros, y me dice, en el año 2009 esta islita estaba dentro del glaciar, ha retrocedido desde el 2009 en 10 años casi 300 metros, ¿no? Entonces, cuando vas a sitios así, bueno, y en casa donde yo vivo, en Formentera, el primer verano, cuando llegué, me acuerdo perfectamente, cuando nosotros estamos todo el día en el agua y muchas veces la lucha es contra el frío, y la temperatura máxima era 25 y algún día llegaba a 26 grados. Los dos últimos veranos
hemos tenido durante mes y pico el agua 29 grados, pero no en la superficie, hasta 15 metros de profundidad. 29 grados, son 3 grados. ¿Qué pasa? Que el mar es un amortiguador, está frenando, nos está amparando, y por eso lo notamos menos en tierra, pero en el mar se nota muchísimo. Bueno, yo diría que no hay más ciego que el que no quiere ver, como dice el dicho, ¿no? No creo que haya mucha gente que no crea en el cambio climático. Hay mucha gente que no está interesado en comprar esto. ¿Por qué? Porque hay intereses de determinado tipo de energía, determinado tipo que son muy fuertes y que tienen un modelo de negocio que no casa con esta situación de exceso de CO2 hacia la atmósfera. Es algo que ya está, es difícil porque no hay una conexión directa entre los problemas de cambio climático que afectan al clima general de la Tierra, al movimiento energético que tienen las masas de aire, de clima, y que afecta al océano, y lo que ocurre cada día, ¿no? Las percepciones que tenemos cada día. Pero hay ejemplos, por ejemplo, en el Cantábrico, la altura media de ola ha pasado en apenas 15 años de tener una altura media de 4 o 5 metros a que ahora hay olas de 20-25 metros. Todas nuestras infraestructuras, todos nuestros puertos, todas las defensas que tenemos están pensadas en las alturas que había hace 4 años. Eso explica que cada año veamos con más frecuencia como los temporales de otoño, por ejemplo, entran hasta no sé qué límite dentro de las ciudades, en San Sebastián, que cada vez las casas tienen más problemas. Esto es como un hecho muy claro, el otro el de la temperatura, pero es que hay países en el planeta, hay países isla, que a lo mejor no levantan más de 5 metros sobre el nivel del mar, que tienen cientos de miles de personas viviendo, y que cada año los temporales, los tifones son más intensos, más continuos y más importantes, y están afectando directamente a la vida de estas personas. Quien no quiera negarlo, claramente pues tiene todo, no sé si tiene todo el derecho, pero tiene su propia opinión. Lo que sí está muy claro es que más de 4.000 científicos están diciendo que el cambio climático es real, que está ocurriendo más rápidamente que las previsiones que ellos tenían, y ahí sí, si los países no toman de forma urgente acciones a nivel global, esto es una cuestión que es global, para reducir las emisiones de CO2, es algo que sí vamos a llegar a un punto irreversible, y esto va a afectar a nuestra forma de vida, estemos en Europa o estemos en Sudáfrica. ¿Algún comentario? ¿Algo que...? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Como buceador, estoy encantado de haber estado esta tarde aquí. Con la cantidad de parques terrestres que tenemos en España, ¿cómo no hemos sido capaces de convencer a los gobiernos central, autonómico y las instituciones canarias para que salga adelante el primer parque marino, estrictamente marino a nivel nacional? Bueno, yo no sé justo sobre ese parque marino. Te saludo y estoy encantado de conocerte. Y sí te quiero decir a nivel general que tenemos un déficit claro de protección marina. Me hacían antes de ayer una entrevista y cuando me conectaron, lo voy a citar sin dar los detalles, pero me llamó la atención, la presentadora está diciendo una encuesta que habían hecho a los presidentes, líderes de no sé si todos o casi o muchos gobiernos, y con una serie de temas, y ganaba el que menos les importaba en esa serie de temas era la vida marina, lo que había debajo del agua, lo cual es lógico, yo lo entiendo porque no lo vemos, y interesarte por algo que no vemos y que no tenemos la sensación de que afecta a nuestra vida, pues lo comprendo. España suscribió un convenio, como casi todos los países del mundo, que es para el año 2020 tener el 10%
de su zona marina protegida y no tenemos los deberes hechos, y uno de ellos pues el parque que tú mencionas. Yo ahí tengo una guerra personal cordial, porque me llevo bien con los técnicos y dirigentes, pero en Baleares tenemos muchas reservas marinas, y las reservas marinas son, se lo digo, no lo digo ofensivamente, pero son una farsa. Son una farsa, porque prácticamente, lo estamos comentando antes, la prohibición a la pesca dentro y fuera de la reserva es prácticamente ninguna. Donde yo vivo, y llevamos ahí viviendo desde que se constituyó, 20 y pico años, el Parque Natural de Ses Salines, la primera gran reserva marina en Baleares, y creo que sigue siendo la más grande. Lo único que está prohibido es la pesca submarina, solo eso. Dices, ¿y por qué la pesca submarina? Y todo lo demás sigue igual. Falta esa decisión de decir, hay que cambiar el comportamiento, y además el mensaje que muchos pescadores profesionales lo tienen ya claro, y es que para seguir pescando hay que proteger, lo cual es bastante lógico. En la agricultura, antes de recoger, se siembra, se abona, se riega, pero en el mar lo único que llevamos haciendo es sacar, y nadie pone nada dentro, salvo basura. Bueno, yo te diría, desde luego, para nosotros es una prioridad el Parque Nacional del Hierro. ¿Por qué todavía no está creado? Bueno, muchas cuestiones. Normalmente son políticas. En el caso del Hierro, que es una isla muy especial y que durante muchos años realmente ha estado trabajando por la conservación, tiene una identidad muy propia, la gente del Hierro. Hay un importante debate sobre la creación o no del Parque Nacional. Es cierto que hay un grupo en concreto de pescadores recreativos que se está oponiendo al parque, y esto hace que el Cabildo haya dudado sobre su conveniencia o no. Creo que está antes o después por caer, porque creo que los parques nacionales han sido motores económicos para las zonas donde están, claramente. Han beneficiado a las comunidades, a los pueblos que viven en torno al Parque Nacional, y yo no imagino un sitio mejor para tener un Parque Nacional 100% marino que en la isla del Hierro, donde tienen una tradición. Ahora mismo es la única isla cuya energía procede 100% de fuentes renovables. Han tenido siempre una política de desarrollo sostenible basado en la creencia y en la forma de ser de la propia sociedad cerreña, que a mí no me cabe duda de que antes o después vamos a tenerlo. También hay que tener la decisión aquí en Madrid para hacerlo. La ministra en este momento, que no sabemos cuánto tiempo nos durará o no, sí claramente apostó por crear el Parque Nacional, y yo creo que entre todos conseguiremos que tener en una zona que es también increíble en términos de biodiversidad, tener ese Parque Nacional. ¿Había una por detrás? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle a Manu su opinión sobre porque sé que se está trabajando sobre ello, si se van a poder recuperar las nacras en el Mediterráneo. Hola, gracias por la pregunta. Bueno, yo soy optimista nato, y bueno, las nacras no todo el mundo sabrá, es un molusco endémico, es decir, solo vive en el mar Mediterráneo. Es el molusco más grande del Mediterráneo, llega a tener una altura de metro y pico, y apareció un parásito que todavía desconocemos cómo ha sucedido, pues este verano no, el anterior, y la mortalidad es prácticamente del 100%, o sea, una especie que Baleares pues tendría, no sé, no está cuantificado, pero igual 200.000, o sea, una población enorme. En 2 meses prácticamente se murieron todas, el 99,9 casi por cien. Entonces, justo ayer hablaba con la persona que era el Programa Nacional de Nacras, y bueno, un tratamiento no hay, el parásito está en el agua,
Y yo la única posibilidad que veo es que además vamos a intentar empezar a hacerlo donde yo vivo, es buscar ese 0,0 y pico % de nacras que la naturaleza con la varita mágica les ha dado esa resistencia a ese parásito. Pues la puerta que veo ahora mismo es localizar esas nacras vivas que todavía tienen que quedar, que ahora hay 3 localizadas en toda Baleares y se han juntado en Cabrera, y agruparlas para posibilitar la recuperación y que haya descendientes que sean resistentes. Sí. Yo, si me permites, te diría, somos muy buenos, hay 2 palabras más, somos muy buenos en las urgencias, es decir, cuando llevamos una especie al límite, somos buenos en intentar conservar y recuperar. Creo que la nacra seguramente, porque ahora mismo hay muchísimo esfuerzo puesto en su recuperación. Eso pasó con el lince, por ejemplo, lo llevamos casi a la extinción y ahora hemos conseguido con el plan de recuperación llevarlo a niveles aceptables. Con atún rojo también, no a la extinción comercial, pero llevamos hasta la crisis total y ahora la especie se ha recuperado. Somos buenos en esto, lo que no somos tan buenos es intentar evitar llegar a este borde que nos hace llegar, porque muchas veces empleamos mucho más recursos, mucho más energía en recuperar estas especies amenazadas que realmente en poder gestionar de forma más inteligente nuestro océano. Había 2 en el fondo. Hola, gracias por la charla. Es una pregunta para Manu. Manu, si tuvieses aquí delante a todos los instructores de buceo del mundo, ¿qué te gustaría decirles? O sea, en el sentido de si podríamos formarles de alguna manera en el buceo recreativo, de modo que pudiesen ayudar a la conservación. Bueno, gracias por la pregunta. Les diría lo que suelo decir a menudo a todas las personas que bucean. He comentado antes que es difícil que la gente normal que no se mete en el agua considere importante lo que sucede bajo el agua. Al final, los que buceamos, y sobre todo si se lleva una cámara, que hoy en día casi todo el mundo tiene, porque afortunadamente son mucho más económicas, asumibles, ¿no? Están más al alcance, pues es animar y transmitir. O sea, somos embajadores de lo que pasa debajo del agua, y igual por eso tenemos también que poner pasión especial, ¿no? Porque estamos hablando y viendo cosas que los demás nunca van a ver. Y luego, si eres instructor, sabrás una cosa que, bueno, todos los que somos instructores vemos, cuando le enseñas a alguien a bucear, es increíble cómo la conexión, ¿no?, que se establece, y cómo se pone en tus manos, y la fe, ¿no?, que tiene en ti. Es un buen momento pues para inculcarle y buscar esos aliados, ¿no? Estamos llegando ya casi al final de la charla y, como siempre, nos animamos al final. Esto suele ocurrir. Teníamos una palabra por allí, pero si queréis otras 2 preguntas, otros 2 comentarios que queréis, uno, y ya iríamos cerrando. ¿Algún otro? ¿No? Pues estaríamos cerrando allí al fondo, señor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo vivo en el Mediterráneo y veo allí muchos bancos, muchas plataformas de cría de distintas especies. Esto afecta mucho al mar, y ¿qué opinan en positivo y en negativo esa explotación? Pues bueno, una difícil cuestión. ¿Hay impacto? Sí hay impacto, según y cómo sea el sistema de producción. Nosotros decimos, con respecto al desarrollo de la acuicultura, que efectivamente tiene un impacto. Hay un primer elemento, y es que, a diferencia de lo que ocurre con la carne que habitualmente comemos y que se produce en ganadería, basamos nuestro consumo en especies que son herbívoras. En el caso del mar, lo que nos mola y lo que nos gusta son los carnívoros, los grandes carnívoros. Las especies más apreciadas son los atunes, el rape. Es como si nos estuviésemos comiendo a los leones, a los tigres. Estas son las especies que nosotros
fundamentalmente nos centramos en el consumo. La acuicultura, tal como se entiende, sobre todo reproduce un poco esta demanda del mercado, ¿no? Y entonces son especies que son carnívoras, que son especies que se alimentan de otras especies marinas, las que reproducimos. ¿Qué impacto tiene esto? Que evidentemente este tipo de especies llegan al mercado, pero no por eso dejamos de descansar al mar. No hacemos que descanse, porque seguimos utilizando recursos marinos para seguir alimentando estas especies. Aparte de esto, la alimentación suplementaria, el hecho de necesitar calidades de agua muy importantes, la necesidad en muchos casos, debido a la alta densidad que hay en las cajas, en las granjas, de añadir medicamentos, de vitaminas, etcétera, hace que en este momento todavía falte un recorrido importante por tener una acuicultura sostenible. Desde nuestra posición, nunca va a poder reemplazar a la pesca salvaje, porque la capacidad que tiene el océano de producir alimento para el hombre nunca la vamos a poder sustituir por la acuicultura. Pero sí es cierto que a nivel mundial el nivel de productos procedentes de la acuicultura está creciendo y se está igualando a la producción de pesca salvaje. Es fundamental hacer un seguimiento adecuado, reducir al mínimo los impactos y repensar el tipo de especies que estamos utilizando en la acuicultura para tener una acuicultura sostenible. ¿Teníamos una última pregunta? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los dos por vuestra intervención. Tengo que decir que os sigo y que además que me interesa muchísimo. Pero hay una cosa que he hecho en falta aquí y que bueno, que ya ha salido en algún caso, ¿no? Los dos lo habéis comentado. Por un lado, hasta que no llevamos a una especie hasta un estrés que nos estamos jugando su extinción, o cuando estamos hablando de los océanos, todos los que no nos metemos debajo, pues no vemos la problemática que hay, pues indudablemente es difícil que le podamos poner solución. Desde luego, dos instituciones mundiales y privadas como National y como WWF de esta envergadura están haciendo un trabajo ímprobo y que aquí se pone de manifiesto, ¿no? Sin embargo, yo creo que nos falta un actor fundamental, ¿no? Que es el regulador. El regulador no solo nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Y a mí me gustaría saber ¿qué relación tenéis con esos reguladores, especialmente en el caso nacional, y si se os escucha y si hay posibilidades de ser escuchados y que realmente este trabajo que estáis haciendo pues tenga un beneficio y se aceleren todas esas medidas que todos necesitamos, porque no nos olvidemos que el planeta no es para nosotros, sino que está pensado para nuestros descendientes y bueno, que claramente el desarrollo sostenible es el concepto, ¿no? que a todos nos preocupa y bueno, pues me gustaría saber qué opciones y qué aporta la administración en este sentido. Muchas gracias. Bueno, contesto rápido lo decía José Luis. Seguramente la relación a nivel nacional tú la conoces mejor. Bueno, Pristine Seas, cuando he mencionado en la charla que creamos ese número de reservas marinas, realmente no creamos, inspiramos. O sea, cuando se va a un sitio, pues se va a Chile. Ahora hemos salido desde Chile, pues se trabaja directamente. Bueno, de hecho viene el presidente, ya hay una gestión política y todo eso ha sido posible gracias a que los sitios que se han hecho las expediciones y las administraciones que tienen la soberanía de esos lugares pues han escuchado el mensaje y se ha conseguido ese resultado tan positivo. Y mencionando Chile, porque ahora es un ejemplo a nivel mundial, donde hemos hecho varias expediciones, ha protegido casi el 40% de su superficie marina y es un país muy pescador que tiene la corriente de Humboldt, o sea, la industria pesquera es importantísima para ellos. A nivel nacional, bueno, que igual diga José Luis, yo con pena digo, vamos, yo lo he mencionado antes, con retraso. Y me da pena porque España ha sido una
históricamente ha mirado siempre al mar, al océano, y ahora no lo hacemos, no sé por qué. Y bueno, yo también he comentado el caso en Baleares, hay algo, pero falta realmente ponerse en esa primera línea de lo que ahora mismo está sucediendo a nivel mundial. Bueno, esta es una cuestión importante. Antes de entrar con los gestores a las administraciones, yo creo que esto es una labor de todos. Está claro que organizaciones como nosotros impulsamos, pero quizás una de las cosas que nos identifica a nosotros como organización es que estamos convencidos de que esto no es algo que una organización, dos organizaciones puedan desarrollar por sí solos. Es una cuestión que implica a mucha gente, implica al propio sector privado. Es decir, es fundamental cuando hablábamos de cuando uno define su modelo de negocio, cuando uno toma decisiones sobre lo que va a hacer, o metemos la naturaleza en esas decisiones, o va a ser muy complicado luego pelear contra los intereses económicos que puede haber. Está claro que el sector privado tiene un papel fundamental, los gobiernos está claro que tienen un papel fundamental. Yo debo decir que especialmente en la parte marina ha habido un cambio muy importante. Si yo echo la mirada atrás hace 20 años, cuando empezábamos el programa marino, a cómo estamos ahora. Hace 20 años apenas 0,4% de la superficie en España tenía alguna figura de protección. Baleares era de las pioneras, pero muy poquitas, ¿no? Y la mayoría eran en realidad reservas de interés pesquero, es decir, zonas cuyo objetivo fundamental era la protección de los recursos pesqueros, y son el tipo de zonas a las que se refiere Manu. En este tiempo, debido a una mayor sensibilización, debido al trabajo de mucha gente, ahora España está en torno al 13% de su superficie está bajo una figura de protección. Ahora falta un paso más, que es cómo gestionamos ese espacio, ese gran superficie de espacio, aunque todavía nos quedan muchas zonas muy importantes desde el punto de vista de biodiversidad que habría que seguir protegiendo, para favorecer la conservación y la protección de estos especies, estos hábitats que son tan importantes. Ahí ha habido un avance también en la parte del sector pesquero. Si yo hablo de hace 15 años, nosotros no hablábamos con el sector pesquero, más bien o nos gritábamos o nos insultábamos. Ahora hay un cambio en esto. Yo creo que cuando hablábamos de crisis, ha habido algunas crisis en este país que han permitido cambiar conciencias. Una de estas crisis fue lo que nos ocurrió con el Prestige, todos recordaréis, la marea negra que ocurrió del Prestige, y eso cambió, por ejemplo, la percepción que tenía el sector pesquero respecto al recurso y la fragilidad de su actividad frente a agresiones con temas que ellos no podían gestionar. Desde entonces tenemos una línea de trabajo, sobre todo con el sector pesquero de pequeña escala, en el que el propio sector, no todo el sector, pero cada vez más, una parte más importante, reconoce que su actividad depende fundamentalmente de un medio ambiente sano. Probablemente es una de las pocas actividades que necesita unos ecosistemas en muy buenas condiciones, de muy alta calidad, para que su actividad se pueda seguir desarrollando. Y hay muchas iniciativas encaminadas a hacer una gestión más inteligente de la pesca, una gestión apoyada por la ciencia, apoyada por ONGs, apoyada por las administraciones, para entre todos buscar el modelo de gestión que sea más eficaz, tanto desde el punto social, económico, pero sobre todo desde el punto de conservación de biodiversidad. Ahí todavía tenemos que tener resultados, pero hay un progreso interesante. Otras partes de las administraciones es más complicado, porque es cierto que la parte de medio ambiente suele ser la hermana pequeña de las administraciones, y frente a administraciones como la Dirección General de Costas o Tráfico Marítimo o, por ejemplo, Energía, pues es difícil, ¿no? Y ahí tenemos que abrir mucho camino. Solo deciros, por ejemplo, que en el Mediterráneo, en este estudio que os comentaba antes, si bien estamos hablando que solo un 4%, un 4,5% de toda la superficie del Mediterráneo está protegida,
aproximadamente un 40% de superficie está bajo algún tipo de exploración o explotación de gas y petróleo. Esto da idea un poco de la magnitud y de cómo los países, los gobiernos perciben más el océano como una fuente de negocio, y de hecho la Unión Europea está promoviendo lo que llama crecimiento azul, que es cómo hacer que más empleo, más economía dependa del mar. Ellos añaden además con la coletilla de forma sostenible, ¿no? Pero de nuevo, a la hora de hacer una planificación de las actividades en el mar, a la hora de hacer la gestión de las actividades en el mar, para nosotros lo más importante es tener la naturaleza en el centro y a partir de ahí poder determinar cómo las actividades económicas pueden convivir con esta naturaleza que nosotros queremos, ¿no? Entonces, como siempre, hay progresos, depende, hay veces en que das 2 pasos adelante, otras veces un paso hacia atrás. Creo que hay progresos en cuanto a que los gestores son cada vez más conscientes de estos. Otra cuestión es cómo de rápido damos estos pasos respecto a la necesidad que tenemos de proteger nuestro Mediterráneo, pero en general nuestros mares. Bueno, yo, si os parece bien, daría por cerrado el encuentro. Me gustaría agradecerte que hayas estado con nosotros, que nos hayas mostrado con esta mirada que tienes el Mediterráneo y vuestros proyectos de National Geographic con Pristine Seas, pristinos lo llamáis en Pristina. Sí, prístinos sería en castellano. Prístinos en castellano. Y de nuevo agradecer al espacio Fundación Telefónica y a National Geographic pues el haber tenido la oportunidad de estar esta tarde con vosotros y de haber disfrutado de este tiempo con Manu. Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias.